tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo, es por eso que una vez más vengo a pedirte, dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Ya no quiero dudar de tu poder, quiero ser el que cumpla tus sueños. Es por eso que no renunciaré, seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo, es por eso que una vez más vengo a pedirte, dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Muy buenos días, queridos jóvenes. Por favor, confírmenme si me escuchan. Sí, profe, lo escuchamos. Perfecto. Por favor, encendemos nuestras cámaras. Mucho. Hemos madrugado. Íbamos más temprano al colegio, ¿no? Así que no estamos tan madrugadores. Vamos a leer nuestro matinal. Hoy estamos en, así de rápido se fue el mes, 19 de
mientras van despertando, se los voy a ir leyendo la mañana, ¿ya? Dice, hoy 19 de junio, Salmo 23:4 dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegerán y me confortarán. Se los voy a leer un poquito el comentario y vamos a irlo analizando. Un sábado de noche a las 2:30, Juan, de 12 años de edad, se dirigía a su casa. Tenía que atravesar 6,5 kilómetros por las tierras y las montañas de Escocia para llegar a su casa ubicada cerca de la estación del tren. Aunque hacía este viaje todos los sábados de noche, esta noche era particular, le parecía más oscura que de costumbre. No había luna que alumbrara su camino a través del páramo silvestre. Densas nubes ocultaban las estrellas, oscureciendo aún más la noche. No hay nada que temer, se repetía una y otra vez mientras avanzaba en la oscuridad. Esos que están allí no son hombres armados, son árboles que se proyectan a la distancia y lo sabes. No, no es solo una vaca que camina entre los matorrales. ¿Por qué late tan rápido mi corazón? Tranquilízate, Juan, se decía a sí mismo. Un pajarillo se movió entre los arbustos y Juan sintió que el corazón se le paralizaba. Cuando se encontraba a mitad de camino, creyó escuchar pasos muy cerca de una quebrada profunda. Se detuvo para escuchar. Sí, allí estaba. ¿Dónde podría esconderse? Le temblaban las rodillas y trató de silbar para infundirse valor, pero de los labios le salía puro aire. ¿Eres tú, Juan? Llamó una voz muy familiar de entre las sombras. ¡Papá! Gritó Juan, y corrió hacia la figura que emergía de la oscuridad. Gracias a Dios era su padre. Vi cuán oscura estaba la noche y pensé que tendrías miedo, hijo, dijo el señor Mike Neal, tomando a su hijo de la mano. Ya no tengo miedo, respondió el niño. Juan McNeil llegó a ser un gran predicador. En cierta ocasión, el predicar sobre el Salmo 23 relató su experiencia en el páramo cuando había tenido tanto miedo y cuán seguro se sintió en la presencia de su padre. El incidente anterior se asemeja mucho a nuestra experiencia mientras caminamos en esta tierra. Todos tenemos que pasar por un valle oscuro y solitario. Nos suceden cosas que son difíciles de comprender. Muere un ser querido, un sueño queda trancado, pareciera que no podemos seguir adelante. Entonces oímos la voz del Padre Celestial hablándonos. Seguimos adelante en medio de la oscuridad, confiando porque Él está a nuestro lado. Qué bonita la lectura, queridos jóvenes. Además que el Salmo 23 es interesante, ¿no? Aun cuando yo pase por valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Hemos ido comentando durante esta semana cuán difícil es de pronto a veces la vida, ¿no? Y nosotros podemos tener múltiples problemas, de pronto podemos tener múltiples dificultades, pero aún así Dios va a estar con nosotros. Siempre Dios va a estar con nosotros. Yo no sé qué cosas pasas por tu vida. La verdad no sé, me encantaría saber y a veces es bien complicado comunicarnos, pero las cosas que tú pasas en la vida, ponlas siempre en las manos de Dios. Recuerda que Dios va a estar contigo siempre y Él te va a sacar de lo más oscuro que consideres que en tu vida te puso, ¿no? Así que acompáñame a orar esta mañana, pidamos a Dios que nos separe de nosotros. Allí donde estamos, vamos a orar. Señor, esta mañana queremos agradecerte en primer lugar porque nos regalas la vida, la oportunidad de seguir con nuestra rutina diaria de pronto, Señor. Queremos también pedirte que cualquier conflicto que tengamos en nuestras vidas pueda estar siempre. Bendice este grupo de jóvenes, Padre. Tu presencia está siempre cerca de ellos para que puedan estar seguros y cobijados bajo tu protección. Gracias, Señor, y quédate con nosotros. Soy Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a iniciar la clase. Ya les di tiempito para que se laven la cara de pronto, para que salgan del sueño profundo, desayunen, así que vayan prendiendo sus cámaras. ¿Está bien?
Mientras tanto, yo voy a ir recordando, vamos a ir recordando lo que hemos pasado en la clase de geografía anteriormente. ¿Sobre qué tema hemos hablado? La economía. ¿Ya? ¿Qué aspectos de la economía hemos visto? Par de letras. Estoy pasando clases con letras. Mira, ahí dice Guaramamani, Roger Chipán, Noelia Choque, Benjamín. Benjamín, ¿cuándo se conectará? Sus factores, profe. Ya, hemos hablado sobre los factores que condicionan la economía en los pueblos originarios. Estos factores se referían a ciertos elementos que obviamente van a condicionar qué país va a ser más desarrollado, qué otro no, en función a la economía que genere. Ahora habíamos dividido a la economía en dos partes. ¿En cuáles eran? ¿Mm? En el Producto Nacional Bruto y... No. mm, Habíamos dividido a la economía en dos partes importantes. Hemos hablado sobre economía, ¿ve? Factores que condicionan. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes recuerden esto, ¿ya? Porque tenemos que avanzar de otro tema. Para eso necesitan recordar lo que hemos aprendido en la anterior clase. Entonces, todo lo que son las actividades económicas se dividen en tres elementos principales. ¿Cuáles son? primario, secundario y terciario. Muy bien. Las actividades económicas se van a dividir en tres sectores principales, ¿ya? Lo que son las actividades primarias, secundarias y terciarias. En esta ocasión, nosotros vamos a hablar de una actividad primaria. ¿Está bien? Les he dicho que investiguen, que vayan investigando a qué se refería todas las actividades primarias. Y en función a la investigación que ustedes han hecho, vamos a desglosar todas las actividades primarias. ¿Está bien? En esta ocasión vamos a hablar sobre la agricultura y vemos que al ser una actividad primaria, ¿qué dice? Esta se inicia a partir de todo lo que es la materia prima. Es decir, sacamos los elementos más naturales que nos va a brindar la madre tierra. ¿Para qué? Para poder transformar en un elemento o en una actividad económica secundaria. Entonces, en función a esto, jóvenes, hoy vamos a hablar sobre un tema que es la agricultura. Siendo un tema muy bonito y además un tema muy recurrente en nuestro país, les voy a rogar, por favor, que ahora sí enciendan sus cámaras, sus micrófonos, porque tenemos que participar. ¿Ya? La participación y la estadía en la clase es importante. Muchas gracias, Helen. Por favor, vayan encendiendo sus cámaras. Gracias, Guarita. Guara, tú eres la que me escribió perdiendo el celular, ¿no? Ya, debe ser otra Guara de otro curso. Por favor, vayan encendiendo sus cámaras. Gracias, Janet. Benjamín, ¿dónde estará Benjamín Pero? Muchas gracias, señoritas. Noelia, Zulema. Gracias, Roger. Oye, ¿no sabes nada de tus compañeros? ¿Dónde están, pues, los famosos chicos de tu curso? Mira, del A, ¿cuánto tenemos? 2 estudiantes del A, 3, 4, 5. Habían sido más del A. ¿Qué es cómo se llaman tus compañeros? Pairo, el otro compañero que se llama. En su curso están los gemelos, creo, ¿no ve? O ya no están. Y ustedes se quedaron sin habla. ¿No se comunican con sus compañeros jóvenes? ¿Con sus amigas, amigos, nada? ¿No tienen conexión? ¿Mm? Solo por el grupo, profe. Pero participan por lo menos en el grupo, o sea, le mandan un like por lo menos sus compañeros.
O sí se han ido al campo y no se sabe nada de ellos. ¿Nada? ¿No se comunica con nadie, en serio, en era de tecnología? No, Qué increíble. ¿Tus compañeros, Roger, los varones de tu curso, no se conectan? ¿Ninguno? No te escuchamos, Roger, tu audio está lejísimo, no sé qué pasó. Nada, no te oímos. Nada, nada, no te escuchamos. Nada, nada. Bueno, ya, espero que más adelante se vayan conectando. Cristian, buen día. Espero se vayan conectando. Ya, profe. ¿Cómo estás? ¿No sabes nada de tus otros compañeros? No, profe. De los chicos. No me contacto casi, no estoy en mi curso. Nada, con nadie. Hola, profe. Nada. ¿Me escuchan? Ah, sí, ahora sí, Rob. Gracias por conectar. Así que tampoco te conectas con tus compañeros, Roger. No, nada, profe. Tampoco sé nada, tampoco me conecto mucho. Bueno, entonces espéranos saber pronto de ellos, ¿no? Vamos a Sí. continuar con la clase, ¿ya? En el caso de que se conecten con sus compañeros, díganles que entren a las clases. Cuidado, les pesquen en curva, porque realmente esto está para largo. No creo que volvamos pronto a clases, chicos. Vamos a hablar sobre una de las actividades económicas, ¿ya? Que es la agricultura. Entonces, vamos a hablar sobre la agricultura, vamos a hablar un poquito de historia de la agricultura. Antes de hablar cómo nace, dónde nace y por qué nace la agricultura, ¿qué es para ustedes agricultura? A ver, vamos a marcar la participación. ¿Qué será? Una forma de recolección para darle a algún comercio. ¿Recolección? Sí. una forma de subsistir. Subsistencia, ya, recolección, subsistencia. ¿Qué más? Una forma de cultivar alimentos, profe, y todo tipo de plantas. Muy bien, cultivo. ¿Qué más? Un tipo de tratamiento hacia la tierra para conseguir productos Tratamiento. y es como Ya. cuidar la tierra y para hacer florecer. ¿Qué más? Cultivación para beneficio de los animales y del hombre. Ya. En beneficio a otros seres vivos, ya. Una forma de cosecha. Una forma de cosecha, ya. Bueno, en las respuestas que ustedes dan, miren, dicen cultivo, tratamiento de tierra, beneficio para los seres vivos, cosechas, factores, ya. En todo lo que ustedes me dicen, tiene prácticamente los elementos de la agricultura, ¿está bien? Más o menos ustedes ahondan en lo que se refiere a la agricultura. Entonces, vamos a pasar, ¿ya? A ver cómo nace y de dónde surge lo que es la agricultura, en función a qué cosas nace la agricultura, ¿está bien? Vayamos a ver. Listo, vamos a ver. Agricultura. Primeramente vamos a ver el significado de agricultura, que es, tiene una predisposición conceptual a hacer un cultivo y hacer un cuidado de los campos, ¿ya? Este cultivo, este cuidado de los campos tiene que ver con el tratamiento, como ustedes decían, de las tierras, tiene que ver con el tratamiento de sobrevivencia de los pueblos, ¿está bien? Ahora, cuando hablamos de que el descubrimiento de la agricultura es uno de los sucesos más decisivos de la humanidad, estamos siendo un poquito más tratando de ser evolucionistas, porque recuerden que el ser humano, cuando habla sobre la teoría de la evolución, dice, todo ser ha sido evolucionado y el que ha evolucionado ha vencido todas las necesidades que ha tenido. O sea, todas las dificultades que se le han presentado, lo ha vencido. Y en función a eso,
a suplir sus necesidades. Entonces, dentro de lo que es el campo creacionista, nosotros vemos que una necesidad fundamental de vida era la alimentación. Y esta alimentación es que tú trabajar. En un principio te dice la Biblia, Dios les ha dado al ser humano absolutamente todo a la mano. Aquí está la fruta, aquí está todo lo que tú tienes para alimentarte. Bueno, el ser humano desobedece, es expulsado del jardín de Edén, y Dios le dice, ahora trabajarás con el sudor de tu frente y vas a hacer tu propio alimento. Entonces, desde allí, desde las teorías que nosotros tengamos, surge siempre a partir de una necesidad de sobrevivencia. ¿Está bien? Y por ende, si nosotros nos vamos a los lugares rurales donde se hace este tipo de trabajo, las personas viven de lo que es la agricultura, ¿no es cierto? Entonces, las consecuencias más impactantes, ¿cuáles han sido? La creación de los poblados, que obviamente han dado origen a mayor necesidad de alimentación. La liberación de la continua búsqueda de alimentos, eso quiere decir que en función a distintas áreas geográficas, cada espacio geográfico ha tenido que sobrevivir con el alimento que la tierra le ha dado. Por ejemplo, yo no voy a sembrar aquí en mi patio un árbol de mandarina, porque mi espacio geográfico no lo permite. Pero sí, de pronto en mi maceta puedo sembrar un par de papas que dentro de un determinado tiempo va a surgir fruto, porque el espacio geográfico así lo delimita. ¿Entienden? Por eso dice la liberación continua de la búsqueda de alimentos. Entonces, de pronto también otra de las consecuencias para que se genere la agricultura ha sido el hecho de la existencia de tiempo libre que permite acelerar el proceso cultural, independizando al hombre de la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Si bien hoy en día tenemos ciertas empresas industrializadoras que van a generar de pronto, van a transformar la materia prima, en la antigüedad estas empresas no existían. Lo que existía era la mano de obra bruta. ¿Qué quiere decir? Yo agarraba mi asadón, yo agarraba mi picota y tenía que hacer lo que una empresa de pronto puede hacer ahora. ¿Está bien? Entonces, ese tiempo que supuestamente era libre, lo usaban para trabajar la tierra y así poder dar sobrevivencia en función a la alimentación, ¿no? Entonces ahí tenemos otro elemento importante. ¿Logran ver la pantalla, chicos? Sí, profe, se ve. Ya, ahí también. ¿Sí? ¿Logran ver? Sí, profe, se ve. Entonces, sigamos. ¿Cómo es que nacen los pueblos a partir de ciertas características humanas que ellos requerían para poder alimentarse, ¿ya? Siempre vamos a hablar un poquito sobre el antecesor de la agricultura, que es la caza, ¿ya? Entonces, antes, por ejemplo, del desarrollo de la agricultura y el pastoreo, estamos hablando de hace 15.000 a 10.000 años atrás. Imagínense, añísimos atrás, que de pronto han ido evolucionando estas actitudes también de las personas, ¿no? Y dice que la forma de subsistencia en todo el mundo, absolutamente en todo el mundo, ha sido estos elementos primarios, estas actividades primarias que nosotros hemos estudiado anteriormente, ¿no? La pesca, la recolección de frutos. Si bien había frutos en la naturaleza, hace años atrás lo que se hacía no era ir y sembrarlos, era solamente recolectar lo que había. Se vivía de lo que ya existía. Incluso el proceso de siembra de productos ha ido cambiando en función a ciertas necesidades que han ido teniendo las personas y ciertos conocimientos que han ido adquiriendo en el paso del tiempo. Por ejemplo, si se probaba, si ellos veían un árbol de manzana por ahí que naturalmente fue creciendo, lo prueban y dicen, bueno, esto parece rico para mi sobrevivencia. Agarran las semillas y lo van sembrando. Pero no así, ellos dicen, nacen con la disposición de decir, esto es manzana y lo sembramos, esto es mandarina y lo sembramos. No. Entonces, la historia de la agricultura te dice que primero se dio la recolección, primero se dio una intervención más directa del elemento al alimentado y después se fue evolucionando para que ellos mismos agarraran estos alimentos y los fueran
modificando. ¿Está bien? Entonces, estos pueblos nómadas, ¿ya? Que fueron agarrando de este modo lo que es el alimento, ¿qué es lo que hacían? ¿Cómo eran estos pueblos para que ellos vayan adoptando la agricultura como una forma de vida en función a alimentación y economía? Pues lo que ellos hacían, por ejemplo, era tener solidaridad entre los miembros del clan. ¿Qué quiere decir? Que si bien habían grupos de 3 o de 4 o de 5 hasta 10 personas, tenían que ayudarse entre ellos para poder sobrevivir, ¿ya? Tenían que tener la igualdad entre sexos. ¿Qué quiere decir? Tanto hombres y mujeres trabajar y arar la tierra de la misma manera, sin decir tú eres mujer o tú eres hombre o tú trabajas más o yo menos. No. La igualdad de géneros era increíblemente indiferenciada, ¿ya? El respeto a la opinión de los ancianos, eso era lo que más validaba en esos tiempos. ¿Por qué? Porque supuestamente los ancianos eran más sabios, ¿ya? Fuerte arraigo a la comunidad, obviamente tenían que tener mucha lealtad y fidelidad al grupo al que pertenecían. Importantes lazos entre padres e hijos, bueno, eso todavía se sigue teniendo, ¿no? La necesidad de repartir los recursos, uso de cuevas como vivienda. Entonces, estamos hablando de una sociedad, ¿ya? Muy diminuta, con características muy arcaicas, pero que de esta forma fueron sobreviviendo. ¿Está bien? Entonces, uno de los elementos que hace que la agricultura vaya surgiendo como una actividad muy importante dentro de lo que es la economía es la revolución neolítica. ¿Qué quiere decir esto? Todo tiene que ver con la edad de piedra, donde los cambios que se generan, la evolución misma de las necesidades de estas personas, hacen que ellos vayan buscando herramientas que les permitan tener mayor accesibilidad a la caza y a la agricultura, ¿ya? Entonces, un factor muy importante en esta era el cambio climático, por ejemplo, ¿ya? El hecho de la retirada de los hielos y los glaciares en sectores geográficos hacen que las personas se dediquen más a todo lo que ha sido la caza, la recolección de alimentos. ¿Por qué? Porque en función a eso, todos estos elementos van escaseando, ¿ya? O sea, se va reduciendo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos buscan espacios. ¿Para qué? Para quedarse permanentemente en estos lugares y apropiarse de estos lugares como un lugar de viviendas en el que ellos puedan tener poderío sobre el territorio, ¿ya? Entonces, de este modo, ellos comprenden que la vida va a ser más sencilla, más fácil, que ellos van a poder recolectar los frutos y que la naturaleza misma les va a dar lo que ellos siembren y cosechan. ¿Está bien? Pero, sin embargo, más adelante, esta vida de estas personas va a ser un poquito más difícil, si así lo queremos llamar, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos mismos van a tener que sembrar sus propios alimentos, no así solamente recolectarlos, ¿está bien? No solo recolectarlos. Entonces, es así como se va iniciando la agricultura, ¿ya? Su origen data a partir de la producción de plantas útiles junto con la domesticación de animales. Tiene origen en el Neolítico hace más de 8.000 años. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, cuando ya las personas pasan a ser, por ejemplo, en el caso del evolucionismo, pasan a ser Homo sapiens, ¿ya? Entonces, se van formando sociedades más completas, sociedades más estables, en las que van a buscar un lugar de sobrevivencia, van a formar hogares, van a formar familias, y estas familias van a trabajar conjuntamente como una población para poder repartirse parcelas de producción de alimentos. ¿Está bien? Entonces, estas parcelas de producción de alimentos lo que hacían era buscar, o sea, las personas buscaban semillas para poderlas plantar en diferentes espacios y de este modo tener mayor cantidad de alimentos y los alimentos giraban en función a las parcelas. Entonces, así se da más o menos el origen de todo lo que es la agricultura, ¿ya? Ya dejaban de hacer solo recolección, sino sembrar. Entonces, ese ha sido un modo de iniciar con la agricultura, ¿ya?
¿Qué más te dice? La observación de la germinación. Uno de los procesos más importantes para la agricultura, obviamente, es la germinación, ¿ya? ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que todos los vegetales, ¿ya? Se Yo, transportaban. hola, Beto. Sí, díganme. Yo, tía. Tía. ¿A quién estás saludando, Benjamín? Ya se fue, ya. Entonces, como les había ido indicando, todo lo que va a tener que ver con agricultura se inicia de este modo, ¿ya? Con la necesidad que surge de alimentación, con la necesidad que surge de darle un pan, de darle comida, ¿a quién? A los hijos, ¿está bien? Entonces, estas personas, en función a eso, lo que hacen es empezar a trabajar las tierras, ¿ya? Empezar a trabajar las tierras. Y obviamente vamos a hablar sobre la germinación de los vegetales. Lo que hacían ellos, como les decía, era transformar a los diferentes espacios de pequeñas sociedades que se habían formado, ¿ya? Y de todo lo que habían cosechado, lo que agarraban era algunas semillas y lo ponían en diferentes parcelas. Entonces veían que los alimentos iban creciendo, ¿ya? Entonces, algunos restos, por ejemplo, de los que sobraba, generaba ciertas germinaciones, ¿ya? Entonces, ellos dejaban algunos elementos de forma intencionada para que éstas puedan ir volviéndose a generar. ¿Alguna vez han ido a cosechar papa? ¿Quiénes han ido? O por lo menos Yo, saben profe. la cosecha de papa. ¿Sí? ¿Han ido alguna vez? Sí. Hablando con Sí, el pequeño, profe. Ya. De pronto yo fui alguna vez y cuando, bueno, no a cosechar, fui de observadora, ¿ya? Porque dicen que cosechar es terrible, ¿no ve? Bueno, fui a sacar unas cuantas plantitas de papa y es sumamente interesante. Hay personas o hay lugares en los que dejan ya algunas semillas chiquitas que no son papas muy grandes y las dejan dentro de lo que son los cultivos. Vas un tiempo después y estas papas vuelven a germinar, ¿no es cierto? Y si ustedes han visto, sí eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué hacían en la antigüedad? Aún estas papas germinadas que no daban gran fruto, las volvían a cosechar. ¿Para qué? Para tener todavía la sobrevivencia de los alimentos. Entonces, aún de estas germinadas, ¿ya? Volvían a dejar otras cuantas y las volvían a cosechar. Y eso hacían en todas las sociedades que ellos habían formado. ¿Está bien? Entonces, de este modo trabajaban lo que era la germinación de alimentos. ¿Qué más nos dice? La experiencia enseñó a las mujeres que fueron las principales recolectoras la convivencia de arrojar algunos granos al suelo para que allí se reprodujeran. Entonces, si ellos arrojaban, dejaban, no había esa técnica de agricultura como tal, es decir, agarrar el azadón, cavar la tierra, poner la semilla, poner fertilizante, no había esa técnica. Solamente lo que hacían era agarrar semillas y las dispersaban en las parcelas que tenían. Las que sobrevivían, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacían. No había la técnica pura como la conocemos ahora. Ahora todavía con la industrialización es peor aún, ¿no ve? Entonces, esto hace que las mujeres vayan arrojando un poquito más. Incluso los hombres se unen a esta tarea y van echando mayor cantidad de pequeñas semillas que ellos iban recolectando. ¿Está bien? Entonces, ese es el modo en que va surgiendo la agricultura. Ahí vamos a ver a las primeras sociedades sedentarias, ¿ya? Cuando nos referimos a eso, te dice que ellos tenían un lugar fijo para vivir. Ya obviamente ha evolucionado esa situación de ir de un lugar para otro, ¿ya? Y ese elemento de tener un lugar fijo donde vivir, tener ya una casita, tener tus parcelas, hace que sea más favorecido, ¿qué cosa? El desarrollo de las técnicas y de los materiales para cultivar, para cocinar y para almacenar alimentos. Obviamente, o sea, por simple lógica, si tú te trasladas de un lugar a otro todo el tiempo, no vas a tener, por ejemplo, un lugar donde tú puedas almacenar comida, porque vas a tener que cargar con todo y moverte de un lugar para otro. Entonces, era lo que no hacían cuando ellos se movían de lugar en lugar.
Pero ahora que se quedaron a vivir en un lugar fijo, en el que se quedaron a vivir, estas sociedades se quedaron a apropiarse de ciertos sectores geográficos para tener su propia sociedad, entonces, ¿qué hacen? Agarran elementos de la misma naturaleza, como las piedras, ¿ya? Y empiezan a fabricar materiales que les puedan servir, tanto para la caza, también para material de agricultura, ¿ya? Entonces empiezan a cocinar sus propios alimentos, lo que antes no se hacía. Agarrabas una fruta y te la comías, agarrabas un cereal o lo que encontrabas y te lo comías. Entonces, eso es lo que hacían las antiguas sociedades antes de hacer que la agricultura se convierta en una técnica de sobrevivencia. Entonces, ellos empiezan a formar lo que son los materiales, empiezan a almacenar estos alimentos que la tierra les brinda, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo qué técnicas ellos tenían para hacer todo esto. Primero, ellos lo que hacían era pulimentar la piedra. ¿Qué quiere decir? Sacarles forma que puedan ayudarles a trabajar. Por ejemplo, cuando ellos fueron a hacer lo que es caza, ¿qué necesitaban? No necesitaban una roca redonda que les ayude a matar, a machucarlos al animal, no. Entonces necesitaban elementos filosos, primero para cortar alimentos y luego de pronto para hacer la caza, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pulimentan primeramente lo que es la piedra, ¿ya? Posteriormente, lo que hacen también en esta época es fabricar lo que es la cerámica, ¿ya? No era una cerámica muy pulcra, ¿ya? Pero se empieza a trabajar. ¿Para qué? Porque ellos tenían la necesidad de almacenar lo que habían cosechado. Entonces, sus ollitas que ellos fabricaban lo usaban exclusivamente para guardar sus alimentos. No así tanto, digamos, esta olla para mi arroz, esta olla para mi papa, no. Entonces, lo que hacían, o para la cocina, aquí lo voy a poner, no, ellos lo que hacían era almacenar, ¿ya? Y si ustedes tienen abuelitos que vivían hace años atrás, van a ver estos elementos en la casa de los abuelitos, ¿ya? Que realmente lo usaban de almacenamiento. ¿Qué más? Cocinando de los alimentos, una mejora notable en la alimentación, obviamente, ¿no? Ya tenían herramientas, ya podían cortar sus alimentos para entrar en cocción, ya cocinaban, ellos ya implementaban sus mismas herramientas para poderlas poner en práctica. Entonces, su alimentación, por ende, iba a mejorar, ¿ya? ¿Qué más? Las técnicas de la cacería era con hilos finos, claro que sí. Todo fue cambiando, todo fue mejorando en función a la necesidad que tenían. El hecho de andar, por ejemplo, con unos simples taparrabos va mejorando. ¿Por qué? Porque lo que hacen es la confección de tejidos, ¿ya? Con determinadas fibras vegetales o de lana de oveja. Entonces, eso es lo que ellos iban usando también para su vestimenta. Entonces, eran las técnicas que van evolucionando a diferencia de las anteriores sociedades, ¿ya? En todo lo que es esta etapa neolítica. Vamos a ver los primeros cultivos, ¿ya? Se los pongo con numeritos porque ahí vayan recordando qué es lo primero que se va trabajando en función a cultivo. En el caso, por ejemplo, de los granos o cereales, ¿ya? Que obviamente va a tener un alto valor nutritivo y son los primeros alimentos que se van sembrando en función a la historia. Lo más interesante es que estos alimentos son de fácil almacenamiento. Por ejemplo, yo puedo agarrar el maíz, ¿ya? Y almacenarlo en grandes cantidades, ¿ya? Ahora, vamos a participar un poco. ¿Qué alimentos en granos podemos almacenar nosotros? El trigo, Trigo, muy bien. El maíz, Maíz, la el cebada, arroz, la cebada, el arroz. la quinoa, Muy bien, la quinoa. Los frutos secos. Las lentejas. Pueden ir almacenando. Ahora, según el espacio geográfico se van almacenando estas cosas. Si tú almacenas, por ejemplo, maíz en un lugar que es muy húmedo, ¿qué va a pasar? Se va a podrir. Exacto. Le va a empezar a entrar una especie de moho y el elemento ya no va a servir. Ahora, en este espacio geográfico en el que nosotros vivimos, que es altiplano,
¿Por qué la gente inventó el chuño? Para almacenarlo. Yo pienso que Para así de almacenarlo es. algo como el chino es seco, entonces yo Se pienso que conserva. de lo que sí, conservar con esa opción de conservar. Muy bien, jóvenes. Obviamente estamos en un lugar donde la papa hidratada no va a aguantar mucho tiempo, ¿no? No va a aguantar. ¿Cuánto aguanta después de la cosecha? ¿3 meses? Sí, 2, 3 meses. Aproximadamente. Depende. Es que no lo mojas con agua. Ya, bueno, hay técnicas para conservarlas un poquito más, pero no siempre se va a conservar como cuando las has cosechado. Entonces, ¿qué hacen en los sectores geográficos? Buscan herramientas y elementos que favorezcan la conservación de estos granos, de estos alimentos. En nuestro caso, por ejemplo, en el área altiplánica, no vamos a cosechar maíz, pero sí vamos a cosechar algunos tubérculos que nos van a permitir la sobrevivencia. En el caso de la papa, por ejemplo, la vamos a tener que transformar en papa deshidratada para su conservación, ¿no es cierto? Entonces, este es el modo en el que también se trabajaba en las antiguas sociedades. ¿Está bien? Si estamos hablando de una sociedad en la que se podía conservar el maíz, estamos hablando de que esos lugares eran un tanto áridos y que por eso se podía conservar con facilidad lo que son el mijo, el sorgo, el maíz, de pronto la quinoa, la cebada, ¿ya? Otra cosa, por ejemplo, en el norte de África, ¿ya? Se come más estos elementos. Primero porque los africanos, según el sector donde viven, no son muy allegados a la siembra. Si bien lo hacen, son un poquito, a ver, en palabras simples, más personas que les gusta obtener las cosas más facilito, digamos. Entonces, si bien siembran en pocas cantidades. En el caso de China, vamos a hablar sobre China, India, sobre un cereal que es el arroz, ¿no? El arroz. Se preguntarán por qué los chinos comen tanto arroz. Fácil y sencillo, porque es un espacio geográfico donde hace que su espacio geográfico, que el elemento del arroz, el alimento del arroz, este grano que es el arroz, se cosecha en grandes cantidades. Entonces, lo que se tiene que hacer en cualquier espacio geográfico es aprovechar tu espacio en el que tú estás. ¿Qué pasa? Que si en China, en India, el territorio, la tierra da para sembrar arroz, pero yo lo meto papa, entonces obviamente no estoy aprovechando mi espacio geográfico y eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? En América Latina, en todo lo que es América, lo que más tenemos son las grandes concentraciones de maíz, ¿ya? Los americanos lo que hacen es concentrarse mayormente en todo lo que es la siembra del maíz. Y ahí está incluido Bolivia, con el curioso dato de que Bolivia, ¿ya?, ha descubierto recientemente, hace unos 5 o 6 años atrás, que uno de los elementos más adquiridos a nivel internacional es la quinoa, ¿no? Y que estaba durmiendo como modo de producción, pero bueno, ya lo tenemos. Vamos a ver los primeros cultivos 2 que también se han dado a nivel Latinoamérica, a nivel Europa y a nivel Asia, ¿ya? En el caso de México, por ejemplo, ya es uno de los países de este continente en el que la producción de calabazas, ¿ya?, para la alimentación y la construcción de vasijas. O sea, ¿qué son las calabazas? Ahí está, se los estoy mostrando. Los famosos zapallos, ¿ya? Estos zapallos que con mayor crecimiento tienden a tener la cáscara mucho más dura. Entonces, ¿qué hacían ellos? Cultivaban este elemento en grandes cantidades, pero no solamente se lo comían el producto, sino que hacían que todo lo que es la corteza de la calabaza lo usaban como vasijas, ¿ya? Entonces era un elemento que también se cosechaba bastante allá por México. En el caso de Europa, estamos hablando del trigo, de la cebada y del centeno, ¿ya? Entonces, estos elementos se van introduciendo de todo lo que es desde Asia, pero donde se hace la mayor concentración de cosecha es en Europa, ¿ya? Entonces,
En el caso de China, vamos a ver que se va cosechando todo lo que es el mijo, el col, ¿ya? En el caso de Asia en general, vamos viendo que el arroz es uno de sus principales elementos de producción, ¿ya? Obviamente va a haber elementos variados como de los cereales, pero su principal elemento de producción es el arroz, así también en todos los países asiáticos, ¿ya? Entonces, una gran parte de todo lo que es el Mediterráneo, lo que cosecha es el aceite de oliva. Estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Grecia, esos lugares, el aceite de oliva. Incluso en la Biblia, ¿no? Si vemos nosotros, Jesús le dice, esos árboles de olivo que no han dado frutos no son buenos, les dice, ¿no? Entonces, el olivo es uno de los elementos que se va a cosechar en todo lo que es el Mediterráneo, ¿ya? Entonces, y ya conocidos en esa época también lo que es la cebolla, el pepino, las calabazas, el melón, y todo lo que nosotros conocemos ahora, se van conociendo hace más de 5.000 años atrás, ¿ya? Entonces, estas fueron las primeras herramientas agrícolas. Incluso nosotros en nuestros territorios, ya que datan de nuestra historia incaica, se van viendo estos elementos que son sumamente interesantes, ¿no? Que fueron usadas como como herramienta agrícola en el tiempo neolítico, ¿ya? Y lo usaban los pueblos, obviamente, para recolectar lo que son raíces, para recolectar lo que es alimentos, y también estas herramientas de trabajo fueron hechas en base a piedra y en base a madera. Ahí también vemos otras herramientas que fueron trabajadas para hacer 100% lo que es la agricultura, ¿ya? Que ahora estamos en orden. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza ya lo que son las piedras afiladas, lo que son los huesos, ¿ya? Se va trabajando más lo que son los huesos. ¿Para qué? Para trabajar lo que es la casa, para hacer excavaciones, ¿ya? Entonces, y al mismo tiempo ya se va inventando los famosos arados, ¿ya? Pero estos arados son más de formas rudimentarias que se trabajaba en base a las ramas de los árboles. ¿Para qué? Para levantar y voltear la tierra a la mano con objeto de prepararlas para la siembra. ¿Qué quiere decir? En este tiempo ya se manejaba la técnica de la siembra, la técnica de la agricultura como tal, ¿ya? Ahí tenemos lo que son los primeros elementos de alfarería que se fueron trabajando en la historia. Y ya les dije, ¿no? Estos elementos de alfarería se fueron haciendo en función de almacenamiento de alimentos, ¿ya? Almacenamiento de agua, por ejemplo, para que ellos puedan tener en mayores cantidades, pero en sus hogares. Ahora vamos a pasar a todo lo que es la agricultura itinerante. ¿A qué nos referimos con eso? Antes de pasar a esto, porque sigue siendo un poquito de historia pesada, vamos a ver que estamos hablando más de historia porque necesitamos adentrarnos cómo es que llega la agricultura y cómo es que se trabaja en Bolivia la agricultura, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Uy, el tiempo se nos fue volando. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, perfecto. Sí, porque es más un poquito de historia. ¿Qué es lo que ustedes van a ir haciendo, jóvenes? ¿Ya? Van a ir haciendo todo lo que es las técnicas de agricultura, me van a ir averiguando, ¿ya? Técnicas que son hídricas, técnicas que son con tierrita, me van a ir averiguando todas las técnicas porque las vamos a aplicar en casa. ¿Qué quiere decir? Vamos a nosotros cultivar lechugas, rabanitos, vamos a cultivar todo lo que se pueda dar en poco tiempo, ¿ya? Entonces, ustedes van a ir buscando una parcela en su hogar o la van a fabricar. Profe, tengo mi maceta, ahí voy a sembrar. No, no en sus macetas, ¿ya? Yo les voy a dar las dimensiones con las que van a trabajar. Lo único que quiero es que vayan buscando las técnicas para poder trabajar agricultura. Recuerden que hoy en día tenemos tantas técnicas que hasta en un zapato podemos sembrar, ¿no ven? Entonces, vamos a ir buscando técnicas muy ocurrentes, técnicas muy creativas en las que yo voy a poder sembrar mis alimentos y cosecharlas. Eso va a ser una evaluación para
Pueden sembrar y Profe, demostrar la cosecha de mi alimento. Entonces, te cuento que decía mi mamá plantó así en cáscaras de huevo y están ya floreciendo semillas. En claro, cáscara de huevo. en las cáscaras de huevo lo que se hace es la germinación, ¿ya? Porque la planta como tal no va a poder vivir. ¿Por qué? Porque necesitan espacio. Entonces, lo que se hace primero es la germinación. ¿Lo puedo hacer en una cascarita de huevo? Se puede, claro que sí. Lo puedo hacer en mis tenis que ya no uso, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque son elementos de germinado. Eso lo vamos a ver todavía en la siguiente clase, pero ustedes van a ir, mientras tanto, a buscar las técnicas. ¿Está bien? Técnicas y espacios en los que yo pueda trabajar. Profe, tengo un balón desinflado, ¿lo puedo usar ahí como maceta? Claro que sí, podemos. Así que vayan buscando, vayan averiguando y sobre todo van a ir a averiguar qué alimentos que tenemos aquí en el altiplano dan de forma muy acelerada. Por ejemplo, el rabanito es uno de los alimentos que vamos a poderlos cosechar ya casi en un mes y medio. ¿Ya? Rapidito. Entonces, vayan buscando con qué alimento ustedes van a trabajar. Profe, yo voy a sembrar maíz. Oye, no vas a poder cosechar tu maíz, ¿ya? Entonces, vayan buscando algo que sí van a poder sembrar, van a hacer el seguimiento semanal y me van a entregar su informe semanal de seguimiento de sus plantas y al final el producto lo vamos a ver en la cosecha que ustedes van a tener. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Perfecto, entonces hasta ahí tenemos porque solo nos queda 4 o 6 minutos para terminar la clase. ¿Cuál tienen alguna preguntita? ¿Ninguna? Ya. Entonces, a ver, dime. ¿Esta semana le vamos a mandar el informe sobre las plantas? No, todavía no. Esta semana que viene lo que van a hacer es investigar diversas técnicas, investigar bajo qué herramientas puedo trabajar yo y qué alimentos en la parte del altiplano son de siembra y cosecha rápida, nada más. Profe, ¿y esto lo vamos a realizar en el cuaderno? No, porque a la siguiente clase que nosotros nos encontremos, me van a ustedes informar todo lo que han investigado. Por eso se les va a sacar una foto a todos los que estén y con los que estén yo voy a decir, bueno, estos chicos estaban, me informan, nos vamos a dar 20 minutos para el informe simplemente. Yo he investigado esto. Yo voy a... ¿No va a subir al Classroom esta tarea que está dando? Esta clase la voy a subir a Classroom, mamita. ¿Ya? Esta clase la voy a subir y con la consigna bajita. ¿Ya? No te preocupes. Entonces, no necesito que me den un informe ahorita. Nada escrito. Una vez que ya tengamos terminada la clase de agricultura, ahí les voy a dar el formato del informe semanal que ustedes van a presentar observando a sus plantitas. ¿Está bien? Entonces, todavía no. A la siguiente clase vamos a trabajar con eso. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, vayan pensando, vayan investigando y de ese modo vamos a trabajar estas clases. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, saquémonos una fotito de asistencia. Por favor, sus paralelos, sus nombres y sus apellidos, ¿ya? Y obviamente, para los que quieran asistir a la clase, sus cámaras encendidas. ¿Ve? Profe, también mi cámara está mal, la frontal, profe, por eso no puedo activar. Ayer tampoco. Ya. Pero ponlo por lo menos tu curso, no sé de qué paralelo eres. Pero ya ahorita lo voy a cambiar. ¿Cómo es? ¿Listo? Sacaremos la fotito. Profe, ya salió la foto. Lagañoso seguro, ¿no? Profe, ¿está salió la foto? No he sacado la foto, estoy esperando que prendas tu cámara. Ay, ya. Dije. Profe, tengo que borrar. ¿Dónde estás caminando en clase? No has debido escuchar nada de lo que he hablado. Estoy escuchando, profe. Y luego estás saludando ahí. Yo. Listo. A ver.
Ya. ¿Listo? Ya, chicos. Muchas gracias, chicos. Nos vemos a la siguiente clase. Ya. Dios los bendiga mucho. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe. Venga, inbox, inbox. Inbox, Jorge. Hoy día es viernes. Ya el cuerpo lo sabe. Ah, Y los policías también. ¿Sí? Hasta luego. Ya, quiero ver provita.